Mathieu van der Poel, el animal, el ciclista que no parece de esta época. Él corre a sensaciones, ataca si tiene frío, hambre o aburrimiento. No le gusta estar atrapado en el pelotón. Su vida es ir delante y en solitario por la carretera. Ha ganado y destrozado a todos sus rivales en ciclocross y en ciclismo de montaña. Su ascendencia es una dinastía de ciclistas que le han dado la mejor genética para el deporte de las bielas. En el ciclismo de ruta es una bestia para las clásicas y los sprint. Esta es su épica historia. Mathieu van der Poel nació el 19 de enero de 1995 en Bélgica. Es hijo del también ciclista Adrie van der Poel y nieto del histórico Raymond Poulidor. Su infancia estuvo totalmente marcada por el ciclismo, sobre todo por el ciclocross, gracias a su padre. Además que Mathieu ama esa modalidad porque le permite divertirse mientras atraviesa por terrenos difíciles. Su hermano David también comparte la afición y la sangre del ciclismo. Juntos comenzaron a participar en el deporte de manera profesional con el Alpecin. El equipo contrató en 2011 al mayor de los Van der Poel y 3 años después a Mathieu. Mathieu van der Poel desde temprana edad comenzó a asombrar al ciclismo. En la categoría junior ganó 2 veces el campeonato mundial y el campeonato europeo de ciclocross en 2012 y 2013. Desde los primeros pedalazos demostró ser un animal. A pesar de haber nacido en Bélgica y correr para un equipo de ese país, el nieto de Poulidor defiende los colores de Países Bajos en las modalidades de ruta, montaña y ciclocross. Es un todoterreno el muchacho y con la capacidad de ganar en cualquiera de estas modalidades. Es de esos ciclistas completos comparados con los pedalistas clásicos como Eddy Merckx. Pero el ciclismo actual, donde la especialización prima, las cosas son diferentes. Además que es imposible que nazca un nuevo caníbal. Su debut como ciclista profesional fue en 2014 con el Alpecin, por aquella época Power Plus, donde se impuso como el nuevo rey del ciclocross. Ganó el Mundial y el Campeonato de Países Bajos, entre otras victorias más. Desde 2014 ha ganado 4 mundiales de ciclocross, además de una medalla de plata y una de bronce. La lista de victorias de Van der Poel en esa modalidad de ciclismo es larguísima. Desde 2014 a 2020 ganó todos los campeonatos nacionales de Países Bajos. También se ha llevado 3 campeonatos europeos. Un solo video no alcanzaría para hacer un repaso por todas sus victorias en ciclocross. Por si fuera poco, también la rompe en el ciclismo de montaña. Ha ganado el Campeonato Nacional en 2018, el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña en 2019, además de varias victorias en pruebas de la Copa Mundial, en modalidad olímpica y en sprint, en 2018, 2019 y 2021. Ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2018. Corrió en la prueba de ciclismo de montaña en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero una caída lo obligó a retirarse. En el ciclismo de ruta su participación ha sido entre comillas sobria, pero por el hecho de que su equipo no había dado el salto aún a la categoría procontinental. En 2017 obtuvo 5 victorias, 2 etapas y 3 generales. En 2018 fue campeón de ruta de Países Bajos, además de 2 etapas en la Ártica de Noruega. Para Van der Poel, todo cambió en 2019. Su equipo para aquella época, llamado Corendon Circus, obtuvo la categoría de procontinental y de esa manera el neerlandés pudo participar de manera oficial en el ciclismo de ruta. Llegó al asfalto arrasando, ganó la carrera denominada A Través de Flandes e hizo una épica actuación en la Amstel Gold Race, donde en primera persona cazó a los fugados y a pocos metros del final les sprintó. Una gran historia que ya fue contada en este canal. En aquel año también ganó el Tour de Gran Bretaña, más 2 etapas.
En 2020 fue el año de los ataques brutales de Matthew, aunque el parón de aquel año dejó una temporada un poco vacía. Él no defraudó al espectáculo y a su equipo, ya denominado Alpecin. Ganó el campeonato de su país con un ataque a 33 kilómetros de meta. En el Bing Bang Tour se llevó la general, después de una exhibición con un ataque a 73 kilómetros de meta. Una locura. Este joven en aquel 2020 no dejaba de hacer brutales etapas. También ganó su primer monumento en un mano a mano con Wout van Aert. Por centímetros ganó el hijo de la dinastía Van der Poel. En 2021, Van der Poel arrancó con una victoria en el Tour de UAE, la primera y única etapa que corrió su equipo por temas de virus. Debutó en la Strade Bianche e hizo una jornada de locura total. Intentó escaparse, pero Alaphilippe y Egan se pusieron a rueda, para luego en el kilómetro final explotar en vatios y reventar a sus compañeros de escapada. Tiene dinamita en sus piernas después de kilómetros y kilómetros de competencia. En la Tirreno Adriático hizo una de las exhibiciones más épicas, puesto que se escapó a 55 kilómetros de meta, según él, porque tenía frío. El ataque le dio su ventaja, pero Tadej Pogačar venía persiguiéndolo. A Van der Poel se le acabó la gasolina, solo pedaleaba con lo poco que le quedaba de su corazón y logró llevarse la victoria, solo por 10 segundos. Pogačar estuvo respirándole en la oreja. Ganó una etapa más en Tirreno Adriático, además de 2 etapas en la Vuelta a Suiza. Llegó al Tour de Francia 2021 por invitación y siguió escribiendo emotivas historias. Raymond Poulidor, su abuelo, en toda su carrera como ciclista logró innumerables podios, pero nunca logró vestir el amarillo del Tour, un sueño nunca cumplido, y Matthew en la segunda etapa cumplió aquel sueño y se vistió con la preciada prenda. El animal es impredecible, juega con la historia, con la épica y con las emociones. Es el hijo de las generaciones pasadas, que sabían ponerle el romanticismo que se merece el ciclismo. Esta es la historia de Van der Poel, el animal. Historia que, aunque ustedes no lo crean, apenas empieza a escribirse.